Bueno, muchachos, vamos a continuar con el curso. Uno de los temas que es de bastante interés para poder resolver circuitos electrónicos y son las bases fundamentales de los circuitos eléctricos es la ley de Ohm. Entonces dice, al combinar los elementos de voltaje, corriente y resistencia, Ohm desarrolló la fórmula, dice. Entonces vamos a ir a esta figura que tenemos por acá. Recordemos que la resistencia es todo lo que se opone al paso o al flujo de los electrones. Recordemos que el voltaje, ¿sí?, es la fuerza que ayuda a empujar estos electrones para que se muevan en el conductor. Entonces, hablando un poco de la resistencia en ohmios, ¿sí?, resistencia eléctrica en ohmios, varía dependiendo el material de construcción del conductor que estemos utilizando. Existe una tabla que se llama tabla de resistividad, donde nos dice cuál es la resistividad de ejemplo del material cobre, cuál es la resistividad del material aluminio, cuál es la resistividad del oro, de la plata y etcétera, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de aleación, el tipo de componente que esté hecho el conductor, así va a ser la resistencia eléctrica que va a tener el mismo, o la resistividad. Entonces, si vamos a lo que es la relación entre cada uno de estas, es la ley de Ohm, donde tenemos que la V significa voltaje expresado en voltios, la I es igual a corriente expresada en amperios, la R es igual a resistencia expresada en ohmios, y esto se llama la ley de Ohm. Entonces, la fórmula que necesitamos para encontrar el voltaje nos dice que voltaje es igual a I por R, donde I ya sabemos que es corriente, R es la resistencia eléctrica que tengamos en el circuito. Si lo que queremos es encontrar R, entonces R es igual a B partido I. Y si lo que queremos es encontrar I, es igual a B partido R. Entonces aquí hay un concepto que tenemos que tener bien claro. Esto lo vamos a entender más cuando miremos los otros dos videos que vienen a continuación sobre este tema. Dice, la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Si lo miramos a nivel de fórmula, ¿sí?, aquí lo vamos a ver. Me está diciendo la primera parte, dice, la corriente eléctrica es directamente proporcional, o sea que entre más voltaje le esté poniendo al circuito, sin variar la resistencia, voy a obtener mayor corriente. Ejemplo, si tenemos mayor voltaje, ejemplo, pongamos aquí un voltio partido un ohm, vamos a tener un amperio. Si yo tengo aquí 5 voltios partido un ohm, ahora voy a tener 5 amperios. Entonces, entre más voltaje tenga en el circuito, mayor corriente eléctrica voy a tener. Eso es lo que me está diciendo. La corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje. Y también me dice que es inversamente proporcional a la resistencia del circuito. O sea, que si yo aumento la resistencia del circuito, la corriente baja. Entonces, ese concepto es bastante fundamental. Por ejemplo, sabiendo esto, nosotros ya podemos ir analizando una falla electrónica por medio de resistencias. Si yo tengo que mi corriente eléctrica en el circuito está siendo aumentada, quiere decir que la resistencia o es por un, perdón, o por un cortocircuito. Supongamos que el componente esté en paralelo, que es uno de los circuitos que vamos a ver, y este a su vez se tira a tierra, entonces todo, ya sabemos que la corriente eléctrica siempre va a buscar el lado más fácil para poder transitar. Entonces se va a ir todo por esa línea y esa línea al no presentar o al presentar una resistencia bastante baja va a presentar un consumo bastante alto. Y este consumo a partir de aquí se le va a venir relacionado a amperios. Entonces, este concepto es bastante
claro para que nosotros lo tengamos en cuenta y lo tenemos que tomar en cuenta a la hora que estemos analizando cortocircuitos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros siempre analizamos es cuánto consumo hay en una línea. Si nosotros venimos y conectamos un aparato y hacemos una prueba de carga que se le llama, entonces esa prueba de carga me va a decir cuánto consumo tengo en amperios. Ya sabemos que media vez yo tenga el amperaje, media vez tenga el voltaje, yo puedo calcular la resistencia o todos los demás parámetros de acorde a la ley de Ohm. Entonces, estos son los conceptos básicos que tenemos que tener de la teoría básica. Sin embargo, lo fundamental de la ley de Ohm es entender esta frase que dice, la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Basándonos en este enunciado y entendiendo estas fórmulas que definitivamente nos las tenemos que aprender de memoria, nosotros podemos resolver cualquier circuito que tenga relación de corriente, voltaje y resistencia. Y esto sería lo que hay que aprender de teoría de la ley de Ohm.